Entonces, bueno, vamos a dar comienzo ya, Álvaro, al bloque de la ciencia, en el que vamos a profundizar detrás de la psoriasis y su relación con la cardiología y con la reumatología. Y para ello vamos a tener a la doctora Leticia Fernández Friera en primer lugar y tras ella la intervención de la doctora Cristina Macías. Un fuerte aplauso. Pues buenos días a todos. La verdad que es un placer estar aquí, compartir este espacio, darle la enhorabuena a Álvaro. Álvaro, gracias por contar conmigo, de verdad, de corazón, ¿no? Volviendo un poquito a las raíces, que creo que Álvaro ha hecho una introducción espectacular, Álvaro y yo nos conocemos desde hace unos 7 años, yo creo. Yo estaba metida en mi mundo de cardiología, de ciencia, de investigación, trabajando con el doctor Valentín Fuster ya desde hace 15 años en Nueva York, en el Monte Sinaí, que hice la especialidad allí con él. Y en Harvard había estado también rotando corazón, prevención, aterosclerosis. Y de repente un día recibo un email. Y yo, me escribe de repente un dermatólogo. Yo, pero un dermatólogo, cardiólogo, que he visto tus papers, queremos empezar a hacer cosas juntos. Y yo, fenomenal, ¿verdad? Siempre hay que decir sí, hay que estar alerta, ¿no?, a oportunidades que pueden empezar. Y allí fue donde empezamos a trabajar juntos y surgió magia. Tenemos la misma pasión, él por la dermatología y la psoriasis y yo por la cardiología, gracias también a mis mentores, ¿no?, y a toda mi trayectoria también dedicada a los pacientes, ¿no?, que al final es lo que nos motiva, ¿no?, mejorar la vida de los pacientes que tenemos enfrente en la consulta, ¿no? Y a partir de ahí surgió todo, y a partir de ahí estamos aquí hablando de psoriasis y riesgo cardiovascular. ¿Y por qué es importante hablar de psoriasis y de corazón? Pues es que la psoriasis, sabemos todos que es una enfermedad que afecta de forma sistémica a distintos órganos, ¿no? Y afecta también al aparato cardiovascular, aumenta el riesgo de que tengamos algún problema al corazón y a nuestras arterias. Y eso es importante porque es que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad. Una de cada 2 personas, desgraciadamente, pues falleceremos o por un infarto, o por un ictus, o por un problema de las piernas, y entonces pues tenemos que poner medidas para evitarlo, ¿no?, para prevenir. De hecho, las guías de prevención que tenemos en cardiología, tanto las europeas como las americanas, fijaros que ya introducen como un parámetro de riesgo la enfermedad inflamatoria. O sea que los cardiólogos, cuando tenemos enfrente nuestro un paciente y le tenemos que decir el riesgo que tiene, pues si tiene colesterol, tensión, azúcar, pues le tenemos que preguntar también si tiene psoriasis, ¿no? Porque la psoriasis es un factor de riesgo a tener enfermedad cardiovascular. Y de hecho, así lo marcan las guías, ¿no?, que es un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular. Y a mí me gusta también hacer mucha educación a nuestros compañeros los cardiólogos, e incluso también pues, a médicos de atención primaria, ¿no?, porque, o ginecólogos. Se nos olvida muchas veces en la historia clínica preguntar, ¿y usted tiene psoriasis? No sé si alguien aquí en la sala ha visitado algún cardiólogo. A ver, levanten la mano. Pues bueno, pero fijaros qué poquito, pues daros la enhorabuena, pero muy poquito. Y es que los cardiólogos vamos pum, 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 tensión, colesterol, pero psoriasis, y de repente yo tengo muchos pacientes, ¿y por qué me pregunta por psoriasis, doctora? Y yo, porque es un factor de riesgo independiente. Y es que además tener psoriasis, sobre todo en grados moderados o severos, reduce la esperanza de vida, lo que yo puedo esperar de mi vida, no en longevidad, sobre todo porque aumenta el riesgo de tener infartos en gente joven, ¿no? Y eso es algo pues bastante triste que tenemos que evitar. ¿Y cuáles son los mecanismos? Muy sencillo. ¿Por qué la psoriasis produce un daño en nuestro corazón y en nuestras arterias? Pues ese concepto que ya nos enseñó Álvaro de inflamación sistémica, ¿no?, que hace que nuestro sistema inmunológico esté hiperactivado y eso al final también nuestras arterias y nuestro corazón lo sufren, ¿no? A nivel de las arterias, ¿qué ocurre? Que se empiezan a formar placas de colesterol dentro del vaso, ¿no?, lo que llamamos la aterosclerosis, porque hay una inflamación
vascular y hay una proliferación de esa capa interna del vaso, del endotelio, que hace que se puedan empezar a tapar nuestras arterias en silencio, aunque nosotros nos encontremos bien. Además, puede aumentar el riesgo de tener un infarto agudo de miocardio y aumenta el riesgo de que podamos tener un problema al corazón, pero también aumenta el riesgo de que una vez que tengamos ese infarto, el infarto sea más grande y que el daño sobre el corazón, que lo llamamos remodelado o insuficiencia cardíaca, sea mayor. Entonces, tenemos que tener pues, ciertas precauciones que veremos pues, a continuación. Y además es que la psoriasis, desgraciadamente, pues aumenta el riesgo de que tengamos colesterol, fijaros, multiplica por 2 el riesgo de tener diabetes, mellitus, trastornos con el azúcar, también que tengamos más tensión, que tengamos más obesidad, más síndrome metabólico, ¿no? Entonces, los cardiólogos y todos los especialistas tenemos que estar especialmente sensibilizados. Y vosotros también. Aquí es responsabilidad de todos, responsabilidad individual de que pues, existe un riesgo y que hay medidas que podemos prevenir, ¿no? 2 pinceladas de la mujer, que luego compartiré también pues, la oportunidad que tenemos de hacer estos eventos, de concienciar y de educar también en otros aspectos como la mujer y la salud cardiovascular. ¿Qué ocurre con la mujer y la psoriasis? Pues que mujeres con psoriasis severas tienen más riesgo de ictus que mujeres que no tienen psoriasis. Entonces, yo creo que todos debemos conocer estos datos para evitarlos. Mujeres también tienen más prevalencia de factores de riesgo cardiovascular si tienen psoriasis que incluso hombres que tienen psoriasis, ¿no? Además que veo bastantes mujeres en la audiencia, o sea que, ojo, que también tenemos que mirarnos nuestra tensión y nuestras analíticas. Y tenemos más riesgo pues, de colesterol alto, de tensión, de aterosclerosis o de tener trombos en las piernas, ¿no? Ese riesgo es mayor en mujer joven también y se ha documentado que hay más ingresos en mujeres pues, con psoriasis que en mujeres que no tengan psoriasis, ¿no? Dando estas pinceladas y estos datos, no estamos hoy aquí para ponernos tristes y decir que todo es un desastre y que no hay nada que hacer. Al revés. ¿Qué podemos hacer para mejorar estos datos? ¿No? Que Álvaro decía, venga, vamos a ser optimistas. Pues podemos hacer mucho. Me encanta esta diapositiva, porque alrededor del 80% de las muertes se podrían prevenir. Fijaros qué bonito, ¿no? Qué bonito. Yo como cardióloga me levanto por la mañana y ¿qué me motiva? Digo, venga, a ver si hoy consigo salvar alguna vida. Y es que conseguimos salvar muchas vidas con la prevención y con la información, ¿no? Yo también coincido con el doctor Pedro Jaén que el mayor factor de riesgo es el desconocimiento. Si no lo sabemos, pues es que nos va a dar igual, ¿no? No vamos a actuar. ¿Y cómo podemos empezar? Pues creando redes multidisciplinares, ¿no? Qué bonito estas redes de comunicación que estamos creando pues, con todo el equipo de dermatología, la Fundación Pedro Jaén, Álvaro, y yendo un poquito más allá, ¿no? Agradecer a Álvaro pues, las conexiones que ha creado con el doctor Gelfand, con el doctor Meta, ¿no? Internacional y nacional. Tenemos que unirnos todos para tener más fuerza. Y dentro de esa red, ¿qué podemos aportar como cardiólogos, ¿no? Igual que nos contaba un poquito Álvaro, ¿qué podemos aportar como dermatólogos? Pues venga, yo como cardiólogo tengo delante de mí un reto que puedo aportaros a vosotros, pacientes que tenéis psoriasis. Pues puedo intentar aportar mi granito de arena y también ayudar a tratar y a reducir ese riesgo cardiovascular. Pues, ¿qué podemos hacer los cardiólogos? Pues identificar esos factores de riesgo en el paciente con psoriasis, ¿no? Y estratificar su riesgo real. Veremos ahora, ¿no? Mi obligación en la consulta es dar la mejor información posible, tratar al paciente lo mejor posible y decirle, mira, pues tú tienes un riesgo verde, amarillo o rojo y según ese riesgo, actuar. ¿Qué podemos hacer también? Pues muy bonito, podemos ver las arterias por dentro, podemos visualizar con imagen no invasiva, con ecografía, que ahora os enseñaré, cómo están nuestras arterias, cómo está nuestro corazón, adelantarnos a la enfermedad. Qué bonito, antes de que haya un infarto o antes de que haya un ictus, nosotros, como cardiólogos, somos capaces de ver por dentro cómo está, hacer un mapa cardiovascular. Y según vea el riesgo que existe, pues podemos empezar tratamientos antes o podemos motivar a la gente a un cambio, ¿no? Si tú ves cómo están tus arterias y tu corazón, seguro que te voy a motivar a hacer más deporte, a comer mejor, ¿no? Porque entramos y personalizamos la enfermedad. Y el diálogo con el cardiólogo es básico, ¿no?
Un cardiólogo y un dermatólogo deben hablar de los riesgos, de los beneficios de tratamientos biológicos. Por ejemplo, si un tratamiento biológico reduce esa probabilidad de tener placas dentro de nuestros vasos, ¿no? Que es sobre lo que estamos investigando, o cuándo derivar un paciente con psoriasis al cardiólogo. O, por ejemplo, qué pruebas hay que hacer para revisar la salud cardiovascular de un paciente de psoriasis. Entonces, es muy bonito ese diálogo dermatólogo y cardiólogo, ¿no? Que Álvaro y yo pues hablamos muy frecuentemente, y con Pedro Jaén pues también es un placer colaborar. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos esa capacidad de identificar los factores de riesgo cardiovascular, es decir, actuando desde el paciente sano. ¿Cuántos de aquí no tenéis ningún síntoma o no habéis tenido ningún síntoma del corazón o de las arterias? Sanos, de corazón. Bien, entonces, bueno, ahí no vamos. Pues podemos hacer mucho, porque es ahora cuando hay que actuar, no cuando estemos en la unidad coronaria ingresados con un infarto. Esta es la oportunidad, y agradecer estos eventos, porque es que yo me siento privilegiada, es una forma de actuar antes y de cambiar el futuro, ¿no? Pues podemos hacerlo con toda esa estratificación de los factores de riesgo y con unas escalas o unos scores que nos dicen si nuestro riesgo es verde, amarillo y rojo. Lo que pasa es que esas escalas en pacientes de psoriasis, o esas calculadoras de riesgo, ¿no? Porque ahora que lo queremos medir todo, yo quiero que me des un número. ¿Cuál es mi probabilidad de tener un infarto? Pues en psoriasis no funciona, porque esas escalas no se han validado ni en mujeres, ni en jóvenes, ni en gente con psoriasis, que es otro estudio, Álvaro, que podemos hacer, ¿no? Hay limitaciones, y además yo te digo, no tienes nada de riesgo, bajo riesgo, pero a lo mejor tienes un infarto. Pues vaya, la cardióloga se ha confundido, porque la escala no me ha funcionado. O no, tienes muchísimo riesgo, el paciente con ansiedad, y luego no le pasa nada. Pues fallan estas escalas. Y entonces, ¿qué es mucho más preciso y vemos? Pues ver directamente la enfermedad. Mirad qué bonito. Este es un vaso, no sé si se ve, bueno, permitirme moverme las grabaciones. Esta es una arteria, y eso amarillo es una placa de colesterol dentro de nuestra arteria, y es enfermedad silente, ni nos enteramos que está ahí, y con la imagen, con la ecografía, como lo que se hace a las embarazadas, podemos ver cómo están nuestras arterias por dentro, y eso nos ayuda a estimar nuestro riesgo cardiovascular. Es decir, adelantarnos a la enfermedad, ¿no? Está todo ese proceso pre-infarto, aterosclerosis subclínica, e incluso podemos ver arterias que no tienen placa, cómo funciona la pared de esa arteria, con el strain vascular, adelantándonos, ¿no? Acabamos de submitir un paper porque queremos adelantarnos lo máximo posible. ¿Por qué? Porque hay capacidad de modificar, ¿no? Prevenimos un 80% de los eventos cardiovasculares. Compartir con vosotros que en esa línea de ver la enfermedad, ¿es frecuente o no es frecuente ver estas placas? ¿Qué creéis? Frecuente, pero claro, necesitábamos evidencia, ¿no? Necesitábamos hacer ciencia, ¿no? Que es en la mesa en la que estamos. Entonces, cogimos junto con el doctor Valentín Fuster a 4.000 trabajadores del Banco Santander, sanos, de 40 a 54 años. Vamos a ver cómo están, vamos a ver cuántas placas tienen. Y fijaros, nos encontramos un 64% de gente sana, con placas, y fijaros qué bonito, donde vimos más placas fue aquí, a nivel de las femorales, a nivel de las piernas, que toda la evidencia había dicho en las carótidas. Esto me acuerdo con Fuster, o sea, nos pusimos, bueno, contentísimos, ¿no? Si es que la enfermedad empieza en las piernas, venga, vamos a publicarlo. Y bueno, lo ha publicado pues en una revista pues muy potente americana y en las guías de prevención cardiovascular. Y con Álvaro, entonces, que estaba leyendo también mucha ciencia, pues nos preguntamos, siguiente diapositiva, a ver si aquí le ha quedado la pila, no sé si me pueden ahora. ¿Y qué es lo que ocurre? Y entonces Álvaro, que es muy listo y leía un montón y estaba ahí viendo también placas en las femorales, a ver, Leticia, vamos a ver, ¿y qué ocurre con pacientes con psoriasis? ¿Os podéis creer que nadie lo había hecho antes? Nadie. Psoriasis, pero ¿qué? ¿Por qué? Si es cardiólogo, no, nada. Porque tenemos a veces la mira muy estrecha, ¿no? Pues venga, y surgió este estudio. Venga, pensando con boli, papel, trazados, esquemas, con meta. Vamos a ver
¿cuántas placas tiene la gente con psoriasis? Y entonces, fijaros, se vio que la gente con psoriasis tenía muchísima más enfermedad que la gente sin psoriasis. La prevalencia de placas a nivel carotidia, 46%, frente a la que habíamos visto nosotros de un 35%. Esto gente sana también. Y además es que fuimos un pasito más allá y vimos también las placas que había en el corazón. Y había una calcificación, que es esta técnica, no es la ecografía más específica. Esto blanco es enfermedad ya en las arterias del corazón. Esto es gente sana, ¿eh? Que podemos ser cualquiera de nosotros. Pues fijaros, 1 de cada 2 pacientes o 1 de cada 2 personas que estamos aquí ya tenía algo de enfermedad en las coronarias y estaba sano, ¿no? Siempre acordaros, podemos prevenir el 80%, ¿vale? No vamos a ser negativos. Incluso, fijaros, ya utilizando tecnología más novedosa, ese vaso, que esto es una arteria del corazón estirada, ya tenía ahí, donde indico en la flecha, una lesión importante. Y le tuvimos que hacer un cateterismo, ¿vale? Pero el paciente estaba sano, pues se trató y a vivir. Hemos evitado un infarto. Álvaro y yo hemos salvado una vida, ¿vale? Entonces, es muy importante ver esa enfermedad y cuantificar esa enfermedad. El siguiente paso, pues, es medir con ecografía más sofisticada 3D la carga de placa o la cantidad de placa que tienen nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, además de aplicar ciencia sobre vosotros, ¿qué más podemos hacer? Fundamental. Educación, por eso estamos aquí, yo lo mismo. Esta mañana, pues, al levantarme me he perdido el partido de básquet de mis hijos no sé qué, venga mamá, vete a salvar vidas, vete a educar, vete a concienciar. Y estaban todos encantados, en plan, venga mamá, la canasta por ti. Y yo, venga, pues vamos, y por dentro, ¿pero qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo mucho y me iré contenta y diré, pues merece la pena Psoriasis Revolution, ¿no? Concienciar, vamos a salir concienciados y sentiros embajadores de los mensajes que estáis oyendo aquí. Por favor, colaborar, contarlo a los compañeros. Y la investigación, ¿no? Dar las gracias de verdad. Todo lo que estáis haciendo, Pedro Jaén, Álvaro, tienes magia, ya lo sabes, nuestra relación ya no va a tener fin, o sea, que se preparen. Gracias a todos, gracias por darle otro matiz. Compartir, pues, en el ámbito de la enfermedad cardiovascular, de la mujer, pues no podía ser, ¿no? Cada uno pues tiene sus debilidades también. Entonces, mujeres, todas las mujeres, pues es la principal causa de muerte, 10 veces más que el cáncer de mama. Y mujeres con psoriasis, venga, no nos podemos permitir, ¿no?, tener esas estadísticas. Inspiradas en una de mis mentoras, Malisa Good, que es la jefa de la unidad de mujer de Harvard, que me formé con ella, pues cuando estuve allí hace casi 20 años, más de 20 años, sí, Corre for Woman, pues un vestido rojo, empezamos en las calles y digo, España se merece algo así. Y hace 2 años empezamos un movimiento, Corazón de Mujer, que lo inauguramos pues de rojo, la invitamos, le dimos un premio y eso siempre voy de rojo a todos los sitios, pero hoy digo, venga, voy a ir más de psoriasis. Y entonces, esta es toda la ciencia, fijaros, y ya estoy terminando, que estamos intentando pues, construir y que todos estos papers y publicaciones pues, surgen de esa red entre dermatólogo y cardiólogo porque es fundamental la investigación. Mensajes a llevar a casa. Identifiquemos factores de riesgo, medamos nuestro riesgo, busquemos la enfermedad silente que tenemos porque podemos prevenir el 80% de la enfermedad cardiovascular y hay que educar y sobre todo si tenemos antecedentes familiares, ojo porque nuestro riesgo pues, se puede multiplicar. Muchas gracias, os dejo mi contacto, cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy.